¿En cuál? En el este. ¿Quieres acá? ¿Ahí me veo? Hola, buenos días a todas. Bueno, vamos a dar inicio a la plática de hoy y bueno, la maestra Diana está conectada porque no pudo estar presencialmente, pero pues se conectó, y la doctora Evalinda también. Entonces, le cedo la palabra a ellas. Adelante. Ay, está silenciado el teléfono, el audio. Sí, muchas gracias. Gema, muy buenos días a todos. Sí, para mí era muy importante estar aquí con ustedes el día de hoy en esta Feria de la Salud para la Mujer, justamente para mencionar que estas posibilidades que tenemos nosotras el día de hoy como mujeres son y deberían de ser posibilidades que todas las mujeres deberían de tener a la mano. Entonces, en este sentido, es muy importante hacer esta reflexión y hacer conciencia para recordar que cada vez que nosotros como personal de salud, cada vez que nosotras como mujeres, cada vez que nosotras como universitarias podamos darle la oportunidad a una mujer para tener acceso y para acercarla a este tipo de acciones que puedan contribuir con su salud en general y por lo tanto con su salud mental, es importante que tengamos esta misión de lograr y de permitir y de preocuparnos porque esas mujeres puedan estar un poco más cerca de la salud. Nos toca, por supuesto, como funcionarios públicos realizarlo, pero también es fundamental que recordemos que como mujeres tenemos una tarea que implica que entre mujeres podamos hablar las cosas, comunicarnos, arreglar los temas, incluso cuando no estamos de acuerdo con las mismas situaciones. Y no simplemente dejar a un lado, no simplemente minimizar a otra mujer, sino tenderle la mano para poder juntas llegar más allá y también como mujeres, cuando necesitamos algo, poder pedir ayuda y poder solicitar esa mano para que nos podamos apoyar entre todas. Quiero enviarles un abrazo y decirles que para mí es un honor representar al Consejo Nacional de Salud Mental y que como mujer esta es una encomienda más que tengo, el poder coadyuvar o ayudar a las mujeres que a lo mejor están en desventaja para poder tener un poquito más de salud mental. Les mando un abrazo y estoy a la orden y adelante con esta Feria de la Salud para la Mujer. Le cedo el micrófono a la doctora Evalinda Barro. Gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Para mí, ya platicamos un poco sobre la conmemoración del 8M, el Día de los Tendederos Reflexivos, y bueno, sensibilizarnos todas sobre la lucha que que hemos tenido como mujeres a lo largo de la historia. Los feminismos se han compuesto de muchos movimientos sociales y los movimientos sociales son los que hacen cambios y los que nos permiten tener opiniones, tener votos, tener servicios. Entonces queríamos, con la feria, que fue un gran esfuerzo de todo el Comité de Proigualdad, dirigido por la maestra Gema, pero están ahí Vero, Miriam, Ceci, han hecho como un gran trabajo. Y en estos días, que es la feria, el Día del Tendedero y las develaciones de las placas de cero acoso, queríamos hacer énfasis en eso, en todas las formas en que nosotras resistimos, en que nosotras trabajamos y que el feminismo tiene que ser, y las luchas de los derechos de todas tienen que ser de una forma inter sectorial, pero sobre todo interseccional, es decir, saber y hablar de todas las luchas que todas y todas tenemos, las mujeres trans, las mujeres racializadas. Entonces, pues bueno, solo recalcar eso y agradecerles a todas acompañarnos en la feria y en las actividades que hemos tenido, que para nosotras es importante que sean lugares de reflexión para hablar sobre los movimientos sociales que como mujeres hemos
tenido que hacer para seguir ganando espacios. Y pues es cuanto, mucho éxito en todas las actividades de estos días para SAP con ADIC con SAME. Gracias, doctora Evalinda. Sus palabras y sobre todo el reconocimiento, sí, a todas las compañeras que participaron en la organización, a Vero, Gema, a Ceci y a todas las que están todo el tiempo tratando de contribuir con el tema de la salud mental para la mujer y para otras poblaciones. Y bueno, me voy a permitir el día de hoy hacer la presentación a nuestro invitado especial para hablar de estos temas tan importantes para las mujeres, el doctor Martín Guillermo Pérez Santiago. El doctor Martín Guillermo Pérez Santiago es ginecobstetra y colposcopista, diplomado médico en cirugía y partero por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene la especialidad en ginecología y obstetricia en el Hospital General de Iztapalapa, y además tiene un diplomado en colposcopía y es miembro activo del Colegio Mexicano de Colposcopistas en el Hospital General de México. Es titular del curso de ginecología y obstetricia desde 2018 y además ha contribuido en el Hospital Materno Infantil de Tláhuac como responsable de la subdirección médica y en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, como profesor titular de la coordinación e intercambio académico de áreas médicas desde el 2011 a la fecha. Además, ha participado en clínicas del módulo de ginecología y obstetricia del Instituto Politécnico Nacional como profesor titular del curso de ginecología y obstetricia del SIX desde 2015 y a la fecha, en el Hospital Materno Infantil de Tláhuac, y también como ginecólogo y obstetra, y también en el Hospital General Valentín Gómez Farías de ISEM. Doctor, no me queda más que darle la bienvenida y agradecerle su participación el día de hoy en la Feria de la Salud para la Mujer por la conmemoración del tema del 8M. Le agradezco muchísimo y que apoye a estos movimientos para la salud, para la sociedad y para la mejora en general y el empoderamiento de las mujeres en nuestro país. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Vero. Vamos a hablar de un tema sumamente importante y aparte vengo a hacer para que ustedes estén bien concientizadas para hacerse un estudio tan sencillo, tan práctico, que lo podemos hacer 20-25 minutos y un diagnóstico inmediato, siempre y cuando la persona que haga estos tipos de estudios sepa hacerlos. A lo largo de la plática vamos a hacer algunas cuestiones importantes en relación a esto. Antes de iniciar la plática, Vero, tuvimos la oportunidad de conocernos, no voy a decir cuántos años. Me acuerdo que en aquel tiempo tenías pasantes de enfermería, me regalaste un uniforme muy bonito de la universidad, que ya no me queda, ¿ok? Y yo soy del Poli, pero no podía decirte nada en ese momento porque era un obsequio, ¿no? Y algunas cosillas que me dieron en aquel tiempo, que en la actualidad los ocupo y los ocupo bastante. Son unos, ¿cómo llamarlos? Recipientes de metal, donde coloco un líquido especial para hacer las colposcopías. Entonces, ese tipo de detalles, el aprendizaje que se tiene con las enfermeras, el aprendizaje que se tiene con los médicos estudiantes y sobre todo con los residentes, y que te den algo a cambio es muy satisfactorio para uno, ¿no? Bien. Vamos, antes de que inicie con la plática, voy a hablar muy poquito de términos médicos, ¿ok? Para que podamos interactuar. Ustedes me pueden interrumpir a lo largo de la plática, me pueden preguntar lo que ustedes quieran, las inquietudes que vayan teniendo, ¿ok? Esta diapositiva me gusta mucho presentarla porque en este paisaje, ¿quién me dice qué ve? ¿Qué le llama la atención de este paisaje, de esta fotografía?
Sol, ¿no? Aparte, ¿qué más? El agua. ¿Sale? Yo lo voy a interpretar como un rayo de luz, un área de esperanza para aquellas pacientes que tienen cáncer cervicouterino. Cuando nosotros tenemos algún familiar y nos dicen que tiene cáncer, es devastador, tanto para el paciente como para el entorno familiar. Y me imagino que alguien de aquí, o la mayoría, ha tenido familiares con cáncer. ¿Sí? Entonces el hecho de querer apoyar, de ver a nuestro familiar irse acabando poco a poco, eso genera mucha ansiedad, mucha inquietud, mucha depresión, ¿sí? Porque queremos hacer muchas cosas, pero no podemos, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hablar es específicamente del cáncer cérvico-uterino y cómo se puede hacer un diagnóstico, en lo que ya les comenté en 20-25 minutos, y cuando se hace un diagnóstico oportuno, estas pacientes tienen 100% de sobrevida. ¿Okay? Entonces, por eso esta diapositiva me gusta mucho por esa situación. Hay que darle esperanza y fe a las pacientes. Este es el logotipo del Centro Nacional de Clínica de Displasias que se encuentra en el Hospital General de México y de donde soy egresado, en el cual en aquel tiempo nuestro maestro nos decía, para tener un plus en ese momento, y casi nos obligaba a que todos nuestros reportes colposcópicos y todos nuestros medicamentos a través de la receta tenían que llevar este logotipo. ¿Sí? Esto significa, si es que alguna vez lo llegan a ver, porque ya este Centro Nacional de Clínica de Displasias ya no existe en el Hospital General de México, había dos áreas, una de oncología, que era esta parte, y un área de ginecología. Se fusionó con ginecología y ya no existe como tal esa parte. Antes se llamaban clínicas de displasias. Displasia prácticamente es una alteración anormal de una célula. ¿Sí? Ahora se llaman clínicas de colposcopía y está establecido por la norma oficial. Esto que está aquí es un libro con las páginas abiertas porque cada vez se van haciendo estudios. Obviamente sabemos todo el significado que tiene esta imagen, ¿no? Un cangrejo de un cáncer. Esta parte de aquí es la zona donde se ubica un virus específicamente, que es donde se inicia lo que es el cáncer cervicouterino. Y esta parte redonda es el cuello de la matriz y estas zonas que están aquí son las paredes vaginales. ¿Ok? Si llegan a ver alguna vez o lo han visto algún logotipo como este, téngale confianza a ese médico. ¿Ok? Bien, es un problema de salud pública. Ya lo mencioné, es devastador saber que una paciente tiene cáncer. ¿Ok? Entonces, eso genera gastos económicos importantes. ¿Ok? Es un problema grave. Durante muchos años, el cáncer cervicouterino fue el primer lugar de muertes en las mujeres. 15 años para acá se invirtió. El primer lugar es cáncer de mama y el segundo ya es cáncer cervicouterino. Y ahorita vamos a ver por qué ha pasado a un segundo lugar. Segunda causa de mortalidad a nivel mundial, hay 500,000 nuevos casos al año. Estoy hablando específicamente de cáncer cervicouterino invasor. 50% de estas pacientes mueren en un año. Es una cifra importante, ¿no? Cuando vemos estas pacientes, ya tienen un cáncer muy avanzado, su pronóstico es muy malo. 80% se origina en países en desarrollo como en el nuestro. Y ahorita les voy a explicar en un mapa de la República Mexicana por qué. Una paciente muere cada 2 horas por cáncer cervicouterino. En el lapso en que yo me trasladé hacia acá, en el lapso en que llegué y pusimos la presentación, ya fallecieron 2 pacientes de cáncer cervicouterino. Vean, esto también es algo impresionante.
de 35 a 65 años, el 60% de las mujeres fallecen. La paciente más joven que yo he visto con cáncer cervicuterino invasor tenía 26 años. ¿Okay? Cerca de 120,000 casos son diagnosticados con lesiones precancerosas, 1 cada 12 minutos. Se han hecho estudios en los cuales se ha demostrado que de 10 mujeres, 8 tienen una lesión por virus de papiloma humano. Y el virus de papiloma es el origen del cáncer cervicuterino. Y vean, 7,000 pacientes al año. ¿Qué es lo que pasa con el resto del mundo? Esto es el índice de mortalidad, el cual se toma en las pacientes mayores de 25 años en una población de 100,000 mujeres. Ustedes vean la comparación con Estados Unidos, con el resto de Europa, y nosotros estamos aquí. Obviamente, pues la infraestructura, la economía, el sistema de salud es totalmente diferente. Bien, es lo que yo les comentaba de la República Mexicana, por qué en algunas áreas es de color verde y por qué en otras áreas es de color rojo. ¿Alguien me puede decir qué estado es este? Cruz. Oaxaca. Ok. ¿Alguien es de esa población? ¿Alguien conoce por ahí? ¿De dónde? De Veracruz, Doc. ¿Quién es de Chiapas? ¿Nadie de Chiapas? Veracruz. Doc, pregunta. Hay poblaciones muy distanciadas del centro de Veracruz. ¿Cómo es la forma de llegar a esas poblaciones? Están en la sierra y ¿cómo llegan? O a veces hasta en avión, ¿no? ¿Hay servicios de salud en esos municipios? Complicado, ¿ok? Entonces, por eso, en la actualidad, estos estados siguen los que tienen mayor mortalidad por cáncer cervicuterino. Son poblaciones en las que no tienen un servicio de salud o a veces se hacen campañas de colposcopía y Papá Nicolau y vamos a los municipios, pero las pacientes no van. A pesar de que se hace la información, se vocea, perifoneo, todo lo que ustedes quieran, las pacientes no van. ¿Por qué? Porque ya por hábitos y costumbres prefieren mejor estar en su casa, atendiendo a su esposo, vigilando a sus niños. O, si el marido se entera de que esta paciente va al servicio de salud, ¿qué es lo que pasa? Que no las deja ir. ¿Ok? Entonces, pues, no nos podemos ir a hacer campañas y detectar muchos pacientes y tomar Papá Nicolaos. ¿Cuánto tiempo se tardan en que van a un centro de salud, a un hospital, toman el Papá Nicolau y les dicen, ¿cuánto tiempo tienen que regresar por el resultado? ¿Una semana en dónde? ¿Mes o 2 meses? ¿Sale? Si alguien se lo da en una semana, me dicen en dónde, para mandarlos. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, si nosotros hacemos esto con estas pacientes, si les costó trabajo llegar porque su municipio está muy lejos o no tienen dinero para trasladarse, no van a ir a recoger su resultado de Papá Nicolau. ¿Ok? Entonces, si hacemos detecciones oportunas, lo que hacíamos antes era ir a hacer campañas de colposcopía. Si detectábamos una lesión, en ese momento le hacíamos un procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Me tocó ir varias veces a la Tierra Colorada, es allá en Guerrero. Íbamos de municipio en municipio, veíamos, no sé, 100 pacientes en el día. ¿Ok? Entonces dejé de ir porque ya nos íbamos a estrellar en un cerro, nos íbamos a matar, el chofer se dormía. ¿Ok? Pero la idea era ayudar a este tipo de pacientes. Entonces, por eso en estos estados sigue siendo la tasa de mortalidad muy elevada. Y aunque ustedes no lo crean, también en el área conurbada, Estado de México, hay muchas pacientes con cáncer cervicuterino.
Tal. Quiero que me pongan mucha atención a esta y a la siguiente diapositiva, ¿vale? En el año de 1974 se instituyó por ley que toda paciente que haya iniciado vida sexual se le debe de hacer un estudio de Papa Nicolau, desde 1974, ¿ok? Entonces, como era una ley, era un programa prioritario, pues todas las mujeres que llegaban al centro de salud, a un hospital, pasaban a hacerse una colposcopía. Un Papa Nicolau. Esta línea roja es la mortalidad por cáncer cervicuterino. ¿Qué pasó cuando se empezó a hacer Papa Nicolaus? Se empezaron a detectar muchas pacientes con lesiones, pero no había forma de tratarlas. No se sabía en este tiempo cuál era el agente causante del cáncer cervicuterino. ¿Ok? Entonces, por eso el índice de mortalidad se elevó. A finales de los 80s, empiezan a hacer las investigaciones y detectan que el virus de papiloma humano es el origen del cáncer del cuello de la matriz. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en los años 90? Se empiezan a detectar muchas pacientes con lesiones. Pero ¿qué pasó con la tasa de mortalidad? Empezó a disminuir. O sea, había muchas pacientes con lesiones precancerosas, virus, pero ya no se morían tan seguido. ¿Qué fue lo que pasó? Que a partir de los años 90 se instituyeron las clínicas de colposcopía, principalmente en el IMSS, en el Hospital General. Y empezaron a capacitar a médicos generales, médicos oncólogos, médicos ginecólogos, para hacer colposcopías. Entonces, a través de eso, pues obviamente disminuye considerablemente la mortalidad, a partir de los años 90. Esta diapositiva es viejita, pero me gusta ponerla porque la parte que está de color rojo es donde hay mayor cantidad de pacientes que se mueren por cáncer cervicuterino invasor. Y vean la edad, 45 a 55 años. Una paciente cuando tiene una lesión por virus tarda más o menos de 5 a 8 años en convertirse en una lesión precancerosa. Una paciente que tiene virus, para que se convierta en un cáncer, pasan de 10 a 15 años. ¿Qué edad tenía esta paciente cuando tuvo la lesión por primera vez por virus de papiloma? Joven, ¿no? Sí, por eso esta diapositiva la dejo, aunque ya es muy viejita, por esta situación. Y vean, a través de los años va bajando el índice de mortalidad de las pacientes con cáncer. Por cada 1000 mujeres con infección por virus de alto riesgo, que lo vamos a ver más adelante, 100 pacientes de estas van a tener alteraciones en un Papa Nicolau. De estas, 8 van a desarrollar lesiones de alto grado, que también lo vamos a comentar más adelante, y 1.6 tienen cáncer cervicouterino. Quiere decir que todas estas pacientes se hicieron un Papa Nicolau. Todas estas pacientes salieron con anormalidades y muy poquitas salieron con cáncer. Pero ¿qué tal si esa paciente que tiene cáncer está en su familia? ¿Ok? Bien. Esta diapositiva está en un periódico de hace muchos años, que la hizo mi profesor en aquellos tiempos. Y si lo buscan, lo van a encontrar en internet. Aquí yace Guadalupe X, su último Papa Nicolau decía todo normal. Y la paciente se muere por cáncer cervicouterino. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y dónde estuvo el problema, no? Porque si su Papa Nicolau decía normal, porque la paciente se deteriora y se muere por cáncer cervicouterino. Yo no tengo nada en contra del Papa Nicolau. ¿Está la doctora? Ahora sí vamos a platicar.
Porque la doctora está haciendo Papa Nicolaos en las campañas que están haciendo, ¿ok? Entonces, no tengo nada. Es excelente estudio para detectar lesiones de alto grado o lesiones precancerosas, ¿vale? Desafortunadamente en las escuelas de medicina, que yo me acuerdo que me hayan enseñado a tomar un Papa Nicolau, fue hasta cuando yo fui médico interno y pasé en medicina preventiva. Doctor, ¿cierto? ¿Cierto o no? ¿Nadie más es médico? ¿Cierto o no? Hasta ese momento. ¿Ok? Y eso sí tuvimos suerte de pasar por medicina preventiva. Y los que no pasaron a medicina preventiva, pues no. No hay un programa en las escuelas de medicina que digan, vénganse, vamos a tomar Papa Nicolaos, les voy a enseñar cómo se debe de hacer, ¿vale? Centros de salud de áreas comunitarias, ¿quién hace los Papa Nicolaos? ¿El médico o la enfermera? Enfermera, ¿estará capacitada? ¿Ok? Entonces hay una infinidad de cosas que hacen que el Papa Nicolau vaya disminuyendo su porcentaje de sensibilidad, o sea, de que tenga un adecuado diagnóstico. Número 1, ¿quién toma la muestra? Número 2, ¿de dónde la toman? Si la toman del cuello, o la toman del fondo de saco, o la toman de las paredes vaginales, o la toman de afuera. Número 3, al momento que yo tomo el Papa Nicolau, lo hago con un cepillito, lo hago con un pedacito de madera, lo hago con un cepillo especial. ¿Ok? Bueno, ya no voy a contar más números, si no, se me va a perder la cuenta. Al momento que se toma el Papa Nicolau, se tiene que poner en una laminilla. ¿Cómo se hace el movimiento de la mano del que está tomando el Papa Nicolau en la laminilla? Después tenemos que ponerle gel o spray. No es lo mismo que yo se lo ponga directo a que lo haga a 20 centímetros. Si yo lo hago muy cerca, salen todas las células disparadas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardan en que yo tomo el Papa Nicolau y se va al laboratorio de patología? Cuando llega al laboratorio de patología, ¿quién lo va a teñir? Porque hay que ponerle colorantes. Lo va a hacer el estudiante, lo va a hacer el residente, lo va a hacer el citotecnólogo, lo va a hacer el patólogo. Y después, ¿quién va a interpretar los Papa Nicolaos? Hace muchos años, no sé, como 10 años, en un congreso de colposcopía, ponen una laminilla y ponen a 3 patólogos y cada quien dio un diagnóstico diferente. ¿Ok? Doctora, si quieres comentar algo. Bueno, hola, buenas tardes. Soy la doctora Rosa Castañeda. Yo soy la coordinadora de médicos del Centro de Salud Oasis. En este caso, pues nos hicieron la invitación para la toma de citologías. Algunas ya pasaron con nosotros. Nosotros tomamos las citologías, invitar a todo el personal femenino, y también pues ya transgénero, que se tenga que tomar esta citología. ¿Cómo la hacemos? Tienen ciertas indicaciones. Una, que ya hayan iniciado su vida sexual, independientemente de la edad, se puede empezar a tomar este tipo de estudio. 2, que acudan bañadas, que no tengan su periodo menstrual en el momento de la toma y que tampoco tengan tratamientos o duchas vaginales, ya que esto puede alterar el resultado. Nosotros tomamos la citología a partir del cuello, lo tomamos con algo que se llama espátula de aire, colocamos un espejo. En caso de que haya mucha secreción, limpiamos ese exceso de secreción sin tallar porque nos podemos llevar las células. Tomamos con la espátula de aire y realizamos el barrido en una laminilla. Estas se codifican por número de citología con las iniciales de la paciente y la fecha. Posterior a ahí se fijan en alcohol, ya no nos tienen permitido fijarlos con citospray, ya que marca bastantes errores. Entonces ya ahorita es fijarlo en alcohol, se envían, están evaluadas por lo que es el citotecnólogo y el citopatólogo. En caso de alguna alteración, les damos el seguimiento, se les indica tratamiento en caso de que lo requieran y en caso de que salga con una lesión, se les hace una referencia. El hecho de que salga alguna lesión, esto no significa que ustedes ya tengan
pues que ya vaya a presentar una lesión cancerígena. Son lesiones precancerosas y hay diferente tipo de grados de lesiones. Ajá. ¿Alguna otra duda? Si se dan cuenta, gracias, doctora. Si se dan cuenta, la doctora lleva un número 4, etcétera, para que sea una adecuada toma de la aplicación del Papa Nicolau. Pero no siempre sucede así. Hay médicos que no están capacitados, hay enfermeras que no están capacitadas. Vamos a ver a través de la plática una serie de fotografías, de imágenes, en donde uno dice, bueno, ¿y de dónde le tomaron el Papa Nicolau si no se ve el cuello? ¿Ok? Entonces uno debe tener experiencia para hacer esto. Así es, también hay pacientes con histerectomía. En algunas ocasiones se les dice que ya no lo requieren siempre y cuando tengan una histerectomía por alguna lesión, por alguna tumoración, ahí sí podemos tomársela. Entonces, pues ya no tenemos un riesgo de un cáncer cervicouterino porque ya no lo hay, pero hay que verificar pues que no haya ninguna lesión en lo que es el fondo de saco. ¿Alguna duda que tengan sobre la toma del Papa Nicolau? Entonces están invitadas, yo les recomiendo que se hagan su Papa Nicolau. Es un poquito molesto, ¿no? Más cuando ya somos añosas y tenemos una resequedad, pues causa un poquito de ardor, pero finalmente es el único método preventivo para que nosotros tengamos una evolución hacia un proceso canceroso. Entonces ya es una enfermedad que se puede prevenir, que tiene tratamiento, pero pues hay que querernos, cuidarnos y atendernos. ¿Sale? Gracias, doctora. Sí. Algo importante que mencionaba la doctora es que cuando sale un Papa Nicolau anormal, el médico que les tiene que entregar el resultado a ustedes les tiene que explicar por qué está anormal. Yo tengo muchos años en la clínica de colposcopía, Enrique Cabrera estuve 6 años, en materno infantil ya llevo 7, y las pacientes llegan muy enojadas, muy temerosas, porque en el centro de salud les dicen algo que no es. Dice, señor, usted tiene cáncer, vaya a hacer rápido a hacerse una colposcopía. Y no, su Papa Nicolau salió alterado, pero por otra situación. Entonces llegan muy enojadas, llegan tristes, decepcionadas y se van muy contentas. Porque tengo una técnica especial para hacer la colposcopía, ¿eh? Luego les digo. Por eso salen felices las pacientes. ¿Okay? Entonces, el médico les tiene que explicar qué es lo que está pasando. ¿Sale? Entonces, sí he visto muchas pacientes así. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver una serie de fotografías y de imágenes. Esto es para sensibilizarlas y se hagan su estudio. ¿Ok? Se vale hacer expresiones de uy, uy. ¿Ok? ¿Vale? O pueden cerrar los ojos o voltear para otro lado. Bien. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Es cuando una enfermedad ataca, es su inicio, y si no le damos un tratamiento, continúa hasta terminar con el órgano, terminar con algo. ¿Sí? Por ejemplo, una gripa, si no nos curamos, se puede complicar con una neumonía, etcétera, ¿no? Eso es la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos? Romper esa historia natural de la enfermedad para que no continúe o evolucione y termine en la paciente. ¿Vale? Esta diapositiva me gusta mucho porque vamos a explicar en 2-3 minutos qué es lo que hace el virus del papiloma humano a las células. Todas estas capas azules es tejido normal. Desde que se inicia la vida sexual, aquí hay células normales. Al momento de que hay cambios fisiológicos, hay flujo, relaciones sexuales, estas células se van a modificar y se van a convertir en algo que se llama metaplasia. La metaplasia es un cambio de una célula madura por otra con la misma función. O sea, esto siempre es constante. Obviamente no se ve porque no hay forma de fluido o algo así, pero fisiológicamente siempre hay un cambio importante aquí. Y hay una infección por virus de papiloma humano, va a afectar principalmente estas capas y hay una infección. El virus de papiloma humano no da sintomatología, no da comezón, no da ardor, no da flujo, no da mal olor. Nada, absolutamente nada es el virus.
¿ok? Este virus puede estar dormido mucho tiempo y no podemos detectarlo ni por colposcopía ni por Papá Nicolau. Hay muchos factores de riesgo que vamos a ver más adelante para que este virus se active. Y si se activa, empieza a atacar las capas de abajo. Antes se llamaban NIC 1, NIC 2 y NIC 3. ¿Qué significa esto? Que el primero abarca 1/3 de la lesión, el segundo abarca 2/3 y el tercero toda la totalidad de todas las células. Ahora se llaman lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Como su nombre lo dice, bajo grado tiene un potencial muy bajo de producir un cáncer. De alto grado hay que tener mucho cuidado con esas lesiones. Las de bajo grado prácticamente es virus y esta área, y las de alto grado es esto. Si la paciente no se hace ningún estudio y sigue evolucionando esto, esta parte verde que está aquí se llama membrana basal. Se rompe esta membrana y las células alteradas van a provocar un cáncer invasor. ¿Y hacia dónde se van a ir esas células cancerígenas? Hacia la vejiga, hacia el recto o a las paredes laterales de la pelvis. Y aquí es donde sí va a empezar a dar sintomatología. ¿Por qué? Porque la paciente va a empezar a bajar de peso, va a tener sangrados abundantes, ¿sí? Entonces eso es de llamar la atención. Entonces desde aquí hasta acá, de 10 a 15 años. ¿Cuánto tiempo les dije que duraba el estudio? 25 minutos. Y hago un diagnóstico oportuno. Y no me voy a esperar hasta acá, ¿o sí? Bueno, aunque no lo crean, hay pacientes que por ignorancia, por machismo del marido, no las dejan ir, ¿ok? Sino ya cuando son más apegadas a su familia, a sus hijos, se empieza a llamar la atención, ¿por qué estás sangrando y por qué estás bajando de peso? Te voy a llevar al médico, ¿vale? Entonces ahí cuando nosotros nos detectamos, pero ya es un cáncer muy avanzado, el pronóstico es muy malo para las pacientes, ¿vale? Y eso se pudo haber evitado si en algún momento de su vida se había hecho un estudio. Les voy a comentar el caso reciente, antes de que se los comente, con lo de la pandemia, en todas las escuelas de medicina tomaron clases virtuales. No es lo mismo tomar clases virtuales que ir a un hospital y estar con los pacientes. Totalmente diferente. O sea, lo que nos hace a nosotros como médicos es la práctica, ver pacientes. En una clínica particular llega una señora de 65 años, la cual empieza a sangrar y sangrar. Habitualmente las mujeres dejan de sangrar entre los 50 y 55 años aproximadamente. Si llega una paciente a esta edad y empieza a tener sangrados, algo está pasando. Lo primero que pienso es, algo tiene en el cuello, ¿no? Entonces el médico le solicita ultrasonido, le solicita laboratorios, le solicita marcadores tumorales y jamás le hizo un tacto a esta paciente. ¿Okay? Entonces ese es el problema que hubo con la pandemia. Entonces la paciente pues ve que en un lapso de un mes el doctor no le hace nada, llega con nosotros y lo primero que hay que hacerle es ponerle un espejo o hacerle un tacto. Y la paciente obviamente tenía un cáncer cervicuterino invasor. ¿Vale? Ya le tomamos una biopsia y reporta cáncer. Y ya la mandamos a otra instancia que ahorita les explico cómo lo hacemos. Pero para que vean, y de esos hay muchos. Y en la plática ya casi al final, tengo un caso clínico que los voy a dejar así impactados. ¿Va? Bien, esto es un cuadro sinóptico cuando el cérvix es normal, hay lesiones por virus y se convierte en un cáncer invasor. No está reglamentada las escuelas de colposcopía, no todas las escuelas de colposcopía hacemos lo mismo. Hay escuelas en las cuales a las pacientes las dejan en vigilancia. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que el sistema inmunológico de la paciente, más o menos en un lapso de 1 a 2 años, hace que el virus desaparezca. Pero el gran problema que tenemos es que esas pacientes no son cautivas.
Es decir, por ejemplo, van al Hospital General, al Hospital Materno de Tláhuac y yo la dejo en vigilancia, pero la paciente ya no regresa. Ese es el gran problema que hay con esto. O la otra es que ya llevan un diagnóstico, en una clínica particular les van a cobrar X cantidad por hacerles un procedimiento y llegan con nosotros y le digo, no, pues ¿sabes qué? Pues que tú en 2 años ya no vas a tener el virus. ¿Y qué es lo que hacen? Regresar con el médico particular para que les haga el procedimiento. ¿Ok? Entonces, por eso no está bien establecido qué es lo que tenemos que hacer con ese tipo de pacientes. En el IMSS, en la Gineco 4 que está aquí cerquita, manejan así a las pacientes en vigilancia. Tengo una amiga pediatra que la dejaron 3 años en vigilancia con lesión de bajo grado y cuando la reviso ya tiene una lesión de alto grado. ¿Ok? Entonces es complicado esta situación. El virus tiene 2 proteínas que para mí son fascinantes. Yo cuando empecé a leer esto me quedé maravillado con esas proteínas. Hay algo que se llama apoptosis. La apoptosis es cuando es una muerte celular programada. Es decir, cuando una célula es invadida por una bacteria, por un virus, por lo que ustedes quieran, automáticamente ella entra, va a explotar, se muere, para que ese virus o esa bacteria no infecte a más. Entonces una de estas proteínas bloquea ese sistema. El virus entra, lo bloquea y le dice, célula, no te vas a morir, voy a vivir contigo todo el tiempo que yo quiera. Y la otra proteína, cuando tenemos una infección, se llama el sistema inmunológico que tenemos para atacar esa infección. Entonces, esta proteína C bloquea totalmente el sistema inmunológico para que el virus se siga desarrollando. Esta es una forma esquematizada de las lesiones que yo les comentaba. Estos son resultados de patología cuando tomamos una biopsia o un Papá Nicolau. Y esta es la zona donde está el cuello de la matriz y esta parte de color amarillo es donde se inicia el cáncer cérvico-uterino. Aquí hay un cambio importantísimo de células. Existen infinidad de clasificaciones. No todos los hospitales se abocan o quedan con una sola clasificación. Afortunadamente, en el 2011 se hace un congreso internacional en Río de Janeiro, que no nos dejaron ir, hubiéramos ido a pasearnos, digo. Y ya cada médico colposcopista se debe apegar a esta clasificación. No todo sea así. Tampoco tengo nada en contra de los laboratorios que hacen colposcopía. ¿Quién se ha hecho una colposcopía en el laboratorio? ¿Nadie? ¿Quién le hace la colposcopía? ¿Un médico o un técnico? Un técnico. ¿Qué me sale a mí más barato? Que yo soy dueño de un laboratorio. ¿Pagarle a un técnico o pagarle a un médico especialista? Un técnico, ¿no? Entonces te tomo las fotos, se las mando por correo a un médico y el médico las interpreta. Y dan malos diagnósticos. No es lo mismo que un médico especialista las haga y que dé un buen diagnóstico. No estoy diciendo que no vayan a los laboratorios, pero siempre pregunten quién se los va a hacer. Bueno, entramos al área de las imágenes. A mí me gustaría ver todo el tiempo este tipo de cuello. Es lo que vemos en nosotros con un colposcopio que es un microscopio y eso hace que se aumente lo que yo estoy viendo. El cuello no es de este tamaño. El cuello mide 3 por 3 centímetros. El colposcopio, como es un microscopio, tiene diferentes aumentos. Esta parte que está aquí es la entrada al orificio cervical. Es por ejemplo, nosotros le decimos a las pacientes, por aquí usted sale su menstruación. Por aquí es donde sale su bebé. ¿Okay? Porque hay mucha gente, muchas mujeres, que no lo conocen. Toda esta parte de color blanca es el reflejo de la luz que utilizamos con el colposcopio. Y utilizamos de preferencia nosotros en el hospital espejos vaginales desechables. Porque me ha pasado que utilizamos espejos vaginales metálicos
y lo que preguntan las pacientes, ¿está estéril? Digo, el espejo sí, y yo también. ¿Ok? ¿No se lo puso a la otra paciente, lo lavó y me lo puso a mí? No, pues no. Son muy desconfiadas las pacientes. Entonces lo que nosotros hacemos es enseñarles espejos desechables en su bolsita. Mira, aquí está. ¿Ok? Digo, ya me gustaría ver así todos los cuellos. Este es otro cuello sano, todo de color rosita, el orificio del cuello uterino, y estas son el reflejo de la luz que da con el espejo y se refleja en esa área. ¿Qué podemos ver en la colposcopía? Todo el cuello, sin problemas, sin excepciones, y ver paredes vaginales, y ver todo lo que es la vulva y el perineo, toda la parte externa. Esta es otra igual, pero aquí vemos algo diferente. Vemos aquí como dos antenitas, son los hilos del dispositivo. ¿Ok? Y aquí vamos a empezar a ver imágenes como algo raras. La metaplasia es el cambio de células que ya hemos comentado y es esta área. Esto es todavía un cuello normal. Aquí vemos igual el orificio y aquí vemos como un barrito. Alrededor del cuello existen múltiples orificios glandulares. Esos orificios glandulares producen moco y el moco sirve para que esté lubricada la vagina y el cuello. Si no, todo el tiempo estarían ustedes con resequedad. Entonces, es la función que hacen las glándulas que están aquí alrededor. Cuando una de esas glándulas se tapa por procesos inflamatorios, queda esto. Se llama quiste de Nabot y es un quiste fisiológico, es normal, no crece, no se rompe y no son quirúrgicos. Porque hemos visto muchas pacientes que nos las mandan para que les quitemos esto. ¿Ok? Si alguna vez se llegan a hacer una colposcopía, los médicos o el laboratorio está obligado a enseñarles en una pantalla su cuello. Entonces ya los van a sorprender y me dicen, mire, tengo un quiste de Nabot. ¿Ya? Y aquí se va a quedar, pues ¿cómo? ¿De dónde aprendió? ¿No? Y este es otro. Igual. No hay que hacerles absolutamente nada. Bueno, ya empezamos a ver cosas raras, ¿no? Esto que está todo de color rojo es una úlcera o se llama ectropión. Esto es un cúmulo de glándulas que produce moco y produce moco en exceso. El moco se llega a almacenar en la parte de abajo y no todo el flujo sale y ese flujo sirve como medio de cultivo para infecciones de repetición. Es decir, son pacientes que tienen mucho flujo, infecciones vaginales frecuentes o sangrado durante la relación sexual. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando llega una paciente así con nosotros? Mandarle a hacer una colposcopía. Y el problema de toda la sintomatología que tiene es esto. Son pacientes que llegan con nosotros y tengo flujo, póngase estos óvulos. Regresan a los 15 días, doctor, sigo con flujo. Póngase otros óvulos. Y son pacientes que ya no regresan, porque no la traté y no la curé. ¿Sí? Y el problema es esto. Aquí está otro, todo esto. Aquí está el orificio que veíamos al principio de las diapositivas, que era el puntito negro, ¿no? Aquí vemos otro. Todo esto blanco es moco. Y estos son los hilos del dispositivo. Bien, aquí está el causante del cáncer cervicuterino. El virus de papiloma humano no se ve a simple vista. Tenemos que utilizar un líquido especial para que el virus se pinte. El líquido que utilizamos nosotros se llama ácido acético. ¿Alguien sabe qué es el ácido acético? ¿Lo ocupan para las ensaladas? El vinagre. ¿Ok? Entonces, al momento que nosotros aplicamos, no aplicamos vinagre como tal, la concentración es muy bajita, ocupamos a diferentes diluciones y hace que el virus se pinte de color blanco. ¿Ok?
Entonces la única forma de detectarlo, ¿sale? He visto muchas pacientes con Papá Nicolau normal y cuando hacemos la colposcopía aparece el virus de papiloma. Por todas las cosas que ya les había explicado de la toma de un Papá Nicolau. O un Papá Nicolau anormal y le hacemos la colposcopía y el cuello es rosita como vimos al principio. ¿Va? Aquí vemos dos lesiones. Vemos una úlcera y vemos una mancha blanca. Tiene lesiones por virus de papiloma y tiene una úlcera. ¿Ok? Aquí la vemos. Habitualmente el cuello nosotros lo manejamos como las manecillas del reloj. Las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, etc. Cuando hacemos una descripción colposcópica, tenemos que poner que hay un epitelio blanco desde las 11 hasta las 2. Desde las 3 hasta las 7. ¿Okay? Mi maestro era tan estricto que nos ponía muy nerviosos a nosotros. Y cuando nos pasaba diapositivas como esta, nos decía, a ver, tú estás durmiendo, pasa para acá. Y dame la interpretación colposcópica. Y como era en turno de la tarde, una de mis compañeras dice, tiene una lesión en el radio de las 7, de las 4 a las 7 de la tarde. Porque me era lo nervioso que nos poníamos, ¿no? Aquí vemos otra. Obviamente, como les comenté anteriormente, el colposcopio es un microscopio, por eso se ve más cerca. Y es mucho más cerca todavía, y vemos aquí toda esta área. Todo esto mancha blanca. Es la ventaja de tener este estudio. El colposcopio tiene diferentes filtros, filtro verde, filtro azul, que principalmente lo ocupamos nosotros para ver la distribución de los vasos sanguíneos en el cuello. No en todas las pacientes se pueden ver los vasos, en algunas sí. La distribución de los vasos es como las ramificaciones de los árboles, de un tronco muy grueso se va haciendo uno más pequeño. A veces las pacientes no pueden ver muy bien en la pantalla este tipo de lesiones, entonces por eso ponemos el filtro. Y le decimos, aquí está su lesión, ¿ya la vio? Aquí está. ¿De acuerdo? Aquí está el filtro azul con otra lesión. La paciente nunca se hace ningún estudio, sigue evolucionando el virus de papiloma humano y se convierte en una lesión precancerosa. Aquí ya no se ve igual como las vimos al principio, ¿no? Aquí ya se ve como piedritas o un empedrado. Esto es una lesión de alto grado. Igual, la paciente no va a tener ninguna sintomatología, le pongo el ácido acético y me aparece esto. Entonces yo como colposcopista puedo determinar si es una lesión de bajo o de alto grado. ¿Sale? Aquí vemos las piedritas. Es la lesión extensa, es esta misma, pero con un acercamiento. Se va modificando las células y ya vemos esto mucho más grande, diferente. Este es un pasito para que sea una paciente con un cáncer. Y volvemos a utilizar el filtro azul o el filtro verde para que la paciente pueda ver las lesiones. Aquí vemos otra. Lo que yo les comentaba de los vasos sanguíneos, digo, no en todas las pacientes, yo creo que en un 10-15% se ven este tipo de distribución de los vasos. Si hay un vaso que esté muy grueso, hay que tomar una biopsia y descartar cualquier proceso. Aquí tenemos uno. Tenemos otro. Lo que no quiero es que las pacientes lleguen a esto. ¿Ok? Esto es un cáncer invasor. ¿Vale? Nada que ver con la primera fotografía, ¿verdad? Pues yo les dije, pueden hacer caras, pueden hacer gestos, pues lo que quieran. Pero lo que no queremos es que ustedes, como pacientes, como mujeres, lleguen a esta situación. ¿Ok? En 20, 25 minutos se hacen un estudio
y ya les arroja su resultado y se pueden hacer un tratamiento oportuno. Y evitar llegar a esto y evitar llegar a la familia y decir tengo cáncer, que es devastador. ¿Okay? Este es otro cáncer, este caso de una clínica donde yo trabajaba, la secretaria me comenta que su mamá tenía sangrados abundantes, que pasó con un médico y el médico le mandó a hacer un ultrasonido. Y el ultrasonido reporta que la paciente tiene miomas, que ese es el motivo del sangrado. Entonces, si la paciente sigue sangrando, pues que hay que hacerle una histerectomía, quitarle la matriz, ¿no? Entonces, por protocolo, se tiene que hacer un Papa Nicolau y una colposcopía. La señora tenía 44 años, jamás se había hecho un estudio, y cuando le pongo el espejo, eso es lo que veo. Ese es el motivo de sus sangrados. Tomamos una biopsia, reporta cáncer cervicuterino, se deriva a un hospital de tercer nivel que es cancerología, se le da su tratamiento y la paciente está viva. ¿Okay? Nada que ver con el diagnóstico que le habían dado. ¿Qué otra cosa podemos ver en la colposcopía? Estos tumorcitos chiquititos que se llaman pólipos. Los pólipos son tumores benignos, no son malignos, pero el problema es que ocasionan mucho sangrado durante la relación sexual o la manipulación de una colposcopía, un Papa Nicolau, sangran. Siempre que una mujer sangre tenemos que investigar de dónde es el problema, si es el cuello o es el útero. ¿Vale? Aquí vemos otro. Este es un pólipo muy, muy grande. Era una paciente de 35 años que quería embarazarse. Ahora va mi pregunta. La paciente llega conmigo con Papa Nicolau. Mi pregunta es: ¿de dónde se lo tomaron? Si no veo el cuello, ¿todo esto es un tumor? Se supone que el Papa Nicolau lo tengo que tomar del orificio del cuello de la matriz. ¿Y aquí de dónde lo tomaron? Digo, ¿no les llamó la atención ver esto? ¿Ok? Aquí está. ¿Qué fue lo que hicimos con esta paciente? Hicimos una cirugía en su cuello, retiramos todo esto y la paciente se embarazó al año y medio siguiente. El problema porque no podía embarazarse es porque los espermatozoides no pasaban todo esto. ¿Ok? Aunque tengan punta de diamante, pues no se van a meter. ¿Vale? Entonces, pues, ¿cómo? Pues quitamos el problema y se embaraza. Hay pacientes que tienen miomatosis. Miomatosis son tumores que se encuentran distribuidos en el útero. Son tan grandes que la misma gravedad hace que esos tumores sobresalgan a través del orificio. Se salen. ¿Sí? Esto es un mioma abortado. Estaba dentro del útero, el mismo peso, ¡pum!, se sale. Pues bueno, que no lo crean, traía Papa Nicolau. ¿Y de dónde se lo tomaron? Si no se ve el cuello, ¿no? ¿Vale? Por eso les comentaba al principio lo del Papa Nicolau. Esta es una paciente que se le hizo una histerectomía, se le quitó el útero, por lo que ustedes quieran. Y como mencionaba la doctora, también son candidatas a hacer colposcopía y Papa Nicolau. El virus de papiloma no es exclusivo del cuello, un 70-80% está en esa área. El 20% restante puede estar en la vagina o en la vulva. Pues es importante hacerse sus estudios. Alguna vez en el hospital Enrique Cabrera se me fundió el foco del colposcopio. Llega una residente conmigo y me dice: doctor, tenemos una paciente que le hicieron histerectomía pero está sangrando, y mucho. Queremos pedirle pues su valoración por colposcopía. Le digo, pues es que en el colposcopio no sirve el foco. No sé si te tocó ese caso. Y le digo a la residente: bueno, ¿dónde está el expediente? Vamos por el expediente y le digo: ¿dónde está el resultado de patología de la histerectomía que le hicieron? Pues no estaba en el expediente. Bajamos a patología,
Localizamos el resultado y era un cáncer cérvico-uterino. O sea, la paciente estaba mal protocolizada, ¿no? Yo creo que lo usó 2 años después de la histerectomía. Y le dije a la patóloga, bueno, ¿por qué si tú detectas una paciente con cáncer, por qué no nos avisas? Y empezaron algunas situaciones administrativas en el hospital, ¿no? Le digo a la residente, ahí está tu diagnóstico. Es un cáncer residual en la vagina. ¿Ok? ¿Sí te tocó entonces ver ese caso? Aquí también vemos la vagina. La característica de la vagina es que tiene como pliegues. Bien, ¿qué es esto? Es una paciente que se le hizo una histerectomía y de repente llega y me dice, doctor, es que estoy sangrando. Y digo, pues ¿de dónde sangra si ya no tiene el útero? Tiene cuello. ¿De dónde sangra? Cuando nosotros hacemos histerectomías, abrimos la vagina y luego la cerramos. Entonces, la sutura ocasiona un proceso inflamatorio y se forma algo que se llama granuloma. Es una reacción a las suturas, ¿sí? No en todas las pacientes se da. Entonces el tratamiento es quitarlo o quemarlo. Esto es lo que vemos también en la vulva. Y vemos estas verrugas. Esas verrugas se llaman condilomas. Existen más de 120 tipos diferentes de virus de papiloma. Cada uno tiene especificidad por alguna parte del cuerpo. ¿Han visto pacientes que tienen, personas que tienen verrugas por aquí? Es virus de papiloma. Pacientes que tienen verrugas que les llaman padrastros, es virus de papiloma humano. ¿Ok? Ahorita vamos a ver una diapositiva acerca de eso. Si yo me agarro, me rasco la verruga y me toco mis genitales, no se va a pasar, porque ese virus es específico de la piel. Si yo tengo verrugas como estas que se llaman condilomas y me rasco otra parte o agarro a mi pareja y la toco, no se pasa. Son específicamente de esa área. Aquí hay otro. Hace poquito le di esta plática a mis residentes de primer año de ginecología y les dije, ya vimos muchas diapositivas, ya vimos muchas imágenes. Voy a dejar que ustedes ya, porque lo que quieren hacer ya es cesáreas. Si alguien me dice el diagnóstico de esta paciente, lo dejo hacer una cesárea solito. Y ya todo el mundo me dijo muchas cosas, ¿no? Le digo, bueno, los dejo poner forceps, ¿no? Que ya no se usan. ¿Quién me puede decir qué es esto? Nos van a dar 15 días de vacaciones gratis, que me dice alguien. No entra, ¿eh? ¿No? Lo primero que yo pensé que era un cáncer. ¿Sale? Ya, ni modo. Entonces, es la misma paciente. Es la misma paciente. Era una paciente embarazada de 30 semanas de edad gestacional. El embarazo provoca un estado inmunitario disminuido. Entonces aparecen este tipo de lesiones que se llaman condilomas. ¿Okay? Es muy común en las embarazadas, no es canceroso. ¿Okay? Pero este tipo de lesiones son de transmisión sexual y altamente contagiosas y de crecimiento muy rápido. Aquí se ve un pedacito que está sangrando porque le tomé una biopsia, porque yo también me fui con la finta que era un cáncer. Y ya cuando me reportan que era un condiloma, tejido normal. Obviamente el bebé no puede nacer por aquí. Tuvimos que hacerle cesárea, la citamos a los 3 meses después del procedimiento y tenía una lesión muy chiquitita que la quemamos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico se recupera al 100% y ya no hay necesidad de hacer tantas cosas con ella. ¿Vale? Este es del libro. Yo sí he visto 2 pacientes en todo este tiempo que he sido colposcopista de estas lesiones por condilomas. Son pacientes con estados inmunológicos deprimidos, pacientes con VIH. ¿Okay? Hay un mito acerca de las lesiones por condilomas, que no se debe de dar parto a este tipo de pacientes con ese tipo de verrugas. ¿Qué es lo que hace el bebé cuando nace?
Al momento que va saliendo por el canal de parto, hace para que los pulmones se expandan y una parte del corazón se cierre un conducto y pueda llorar felizmente, ¿no? Si ese bebé pasa a través de ese canal y tiene lesiones como estas, ¿qué es lo que va a adquirir? Esto que se llama condiloma. Pero desafortunadamente, la sintomatología de estos niños es a partir de los 5 o 6 años, cuando empiezan a estar disfónicos. Disfónico es cuando hablan así, hola, buena, ¿cómo estás? No pueden hablar bien fuerte. ¿Sí? O afónicos, no puedo hablar. ¿Ok? No es que no te oigo, es que yo estoy gritando. Según, ¿ok? Cuando va al baño, ¿qué estás haciendo? Ahorita voy. ¿Sí? Entonces, la única forma de hacer un diagnóstico es llevándolo a la pediatría. Esto es un mito. ¿Ok? ¿Vale? Yo nunca he visto un niño con este tipo de lesiones. Ni cuando fui estudiante. ¿Doc? ¿Vale? Bien, ahora sí vamos a entrar a algo importantísimo. Mi pregunta es hacia ustedes, ya que vimos todo esto. Vamos a suponer que ustedes se hacen un estudio y les reportan, ¿tienen virus de papiloma humano? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Aparte de matar al marido, claro. ¿Qué les viene a la mente? No. Ya está hecha la colposcopía, ya está hecho el Papa Nicolau. Y yo como médico te digo, tienes una lesión por virus de papiloma. Y lo primero que me van a preguntar ustedes es, ¿cómo lo adquirí? ¿Sí o no? Y yo les digo, es de transmisión sexual. ¿Y qué van a pensar ustedes? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es hasta causa de divorcio. ¿Va? Pues no. Hay múltiples factores de riesgo para que el virus se active en cualquier momento de su vida. Número 1, la edad en que inician vida sexual. Es curioso porque cuando llegan a colposcopía hacemos un historial clínico y lo primero que les decimos a las pacientes, bueno, de muchas cosas, ¿a qué edad iniciaste vida sexual? Y las adolescentes dicen, a los 13. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Como 20. ¿Ok? Las adolescentes. Las señoras ya posmenopáusicas, mayores de 50, 55. Les hacemos la misma pregunta. ¿A qué edad inició vida sexual? A los 20. ¿Cuántas parejas ha tenido? Una, pues ¿cuántas quieres que tenga, doctor? Para que vean la diferencia de las edades. ¿Sí? Para nosotros es un factor importante preguntar inicio de vida sexual. Entre más temprano inician la vida sexual, mayor producción de metaplasia, mayor cantidad de células inmaduras, que es lo que le gusta al virus. ¿Va? Salud. Tabaquismo. Si la paciente fuma, la nicotina disminuye el sistema inmunológico a nivel del cuello del útero. ¿Vale? Entonces una de nuestras preguntas es, ¿fuma? Sí, sí fumo. ¿Cuántos cigarros? No, ¿a partir de qué edad fuma? Desde los 14. ¿Y cuántos cigarros se fuma al día? Como 8. Entonces si ya veo inicio de vida sexual a los 13, fuma, ya son 2 factores de riesgo. Actividad sexual temprana, ya lo comentamos con la edad. Promiscuidad sexual, número de parejas sexuales. Entre mayor cantidad de número de parejas sexuales, mayor predisposición a tener el virus. Llevamos 3 factores, ¿no? De 2 parejas. A mí me gustaría que nosotros como hombres fuéramos a hacernos una, se llama androscopía en el nombre, y que el médico nos pregunte igual a nosotros, ¿no? ¿Cuántas parejas sexuales? Una. Ok, chicas, que les preguntamos, ¿cuántas parejas sexuales? 2. Bueno, de acuerdo. Entonces, en nuestro historial clínico,
Preguntamos, inicio de vida sexual y cuántas parejas sexuales has tenido. ¿Va? Bueno, si ha tenido, si ha tenido muchos hijos o si su primer hijo fue a edad temprana. ¿Vale? Entonces esa paciente que estaba muy enojada porque yo le dije que era de transmisión sexual, entonces yo le comento, has tenido 3 parejas sexuales. No hay ningún estudio que te diga desde cuándo tienes el virus. Es imposible saberlo. Entonces el hombre es portador de las lesiones. Entonces no podemos saber cuál de tus 3 parejas fue el que transmitió la infección por virus. ¿Y puede ser el actual? No lo sé. Pero fumas, hiciste vida sexual, todo lo que les acabo de comentar. Entonces como que ya no quieren matar al marido. Si a pesar de eso quieren matar al marido, les digo que tengo un rallador de quesos en el consultorio para los hombres. O conocen cómo cortan los puros. También lo tengo en el consultorio por si gustan. Entonces hay que explicarle bien a las pacientes y no decirles, sí, es de transmisión sexual. Y empiezan a haber muchos problemas. ¿Vale? Y ya empiezan a recordar varias situaciones. No voy a hablar prácticamente nada del virus, pero lo más importante que ya se haya comentado, más de 120 subtipos. El virus puede ser incubado de 8 semanas hasta 40 años, es decir, puede estar dormido todo este tiempo. Yo no sé a quién se le ocurrió, la verdad, hacer un árbol genealógico de los virus de papiloma humano. No sé quién habrá tenido todo el tiempo para hacer esto, de los 120 tipos diferentes de virus. ¿Okay? Conocen las vacunas, que hay vacunas contra VPH. Y hay una vacuna que es para 2 virus, que vamos a ver, y hay otra vacuna que es para 4 virus. Y está por salir una vacuna que se llama nonavalente, que es para 9 virus. ¿Okay? Por este árbol genealógico. Bajo riesgo al 6 y el 11 prácticamente son las lesiones que vimos por condilomas. 16 y 18 es de cáncer cervicuterino. ¿Okay? Y la vacuna que es 16, 18 y 6 y 11. ¿Vale? Aquí es como entra el virus, empieza a afectar a las células y quedan las partes inferiores y se empieza a replicar por todo lo que yo les comentaba de esas 2 proteínas. Entonces existen 3 tipos de infecciones. Clínica es la que yo puedo ver a través del Papa Nicolau o la colposcopía. Clínica es la que yo veo, que son los condilomas. Subclínica, Papa Nicolau, colposcopía, y latente es que el virus esté dormido. ¿Es una enfermedad de evolución lenta? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Asintomática, 100% curable. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en las clínicas de colposcopía? Este es nuestro colposcopio. Es un microscopio que va conectado a una cámara de video y esa cámara de video a su vez va conectada a una pantalla para que nosotros podamos explicarle a las pacientes. ¿Qué utilizamos? Ya no ocupamos espejos metálicos, ocupamos espejos desechables, pinzas. Alguna vez en una clínica me preguntaron, ¿cuánto se gasta usted en hacer una colposcopía? Y digo, pues se me hizo muy rara la pregunta, ¿no? Pues un espejo vaginal desechable, como 4 torundas, como 0.5 mililitros del ácido acético y una gasa. ¿Y ya? Y en 20 minutos tienen su diagnóstico. Entonces, el objetivo de las clínicas de displasia es que fuera en toda la República, crear expertos en colposcopía. Hay muchos charlatanes que hacen colposcopías. Establecer el eslabón entre primer nivel y el centro de oncología. Antes, cuando se detectaban pacientes con cáncer, el primer nivel son los centros de salud, segundo nivel son los hospitales y tercer nivel son especialidades. Del primer nivel tenían que pasar al segundo y del segundo al tercero. ¿Cuánto tiempo se pierde de uno al otro?
Si yo tengo el diagnóstico de una paciente desde aquí, la mando directamente a un centro oncológico. La experiencia que yo he tenido cuando detecto pacientes, las envío con una hoja de referencia, las envío con su reporte de patología y en 15 días ya las están viendo. Y en 3 semanas ya las están tratando. Yo le pierdo la pista a estas pacientes porque ya no regresan conmigo. Pero sé que al menos cuando llegan allá, las atienden inmediatamente. Esta placa conmemorativa, lo que me interesa es que vean la fecha. 19 de abril de 1993, Hospital General de México. ¿Se acuerdan? Una de las primeras diapositivas que vimos, ¿no? ¿Quién se tiene que hacer una colposcopía? Toda mujer que haya iniciado vida sexual, sin excepción. Está proscrito, está prohibido hacer un Papa Nicolau, una colposcopía o hacer un tacto a una paciente que nunca ha tenido vida sexual. Y las hemos visto en el hospital. ¿Okay? No se debe de hacer. Con esto vemos tipo de lesión que ya las vimos, dónde está localizada la lesión, ¿se acuerdan de los radios que había mencionado? Hacia dónde se va la lesión, si se queda en el cuello se va más arriba. Antes, esto era el estándar de oro de la colposcopía. Tomar una biopsia es tomar un pedacito del cuello donde estoy viendo la lesión y mandarla a estudiar y que me den diagnóstico. Ya no es como tal el estándar. ¿Y qué tratamiento le voy a dar a esta paciente? ¿Alguien se ha hecho colposcopía? A ver, no me digan, pero piénsenlo. ¿Es dolorosa? Siempre y cuando que se lo va a hacer, lo haga bien. El resultado es inmediato. Fácil de realizar en manos y ojos expertos. Procedimiento sencillo, no requiere ninguna preparación como el Papa Nicolau. Cuando ustedes van a solicitar un Papa Nicolau, les dicen no se haga duchas vaginales, no tenga relaciones, no venga sangrando y no se esté aplicando ningún tipo de medicamento. Nosotros podemos hacerle la colposcopía, aunque usted haya tenido relaciones en la mañana o en la noche. Vemos al colposcopio, pasa el espermatozoide por ahí, lo quitamos con una gasa, ¿ok? Y hacemos el diagnóstico. Ninguna preparación. Inclusive, aunque vayan ustedes en su periodo menstrual, se puede hacer el estudio. ¿Salga algo mal en el Papa Nicolau para hacerse una la colposcopía? Ya está establecido por la norma que cuando sale un Papa Nicolau anormal, el siguiente paso es hacer una colposcopía. Pero si sale normal el Papa Nicolau, no es necesario hacer una colposcopía. Ah, ok. Y si no, imagínense la cantidad de pacientes que tuviéramos. Así es. Sí, pero ya está establecido. No lo hacen en claro, todos que si usted va, por ejemplo, al hospital con nosotros y no lleva a Papa Nicolau y me dice, yo quiero que me haga mi colposcopía, adelante, con mucho gusto. Sin necesidad que lleve su Papa Nicolau. Ajá, ok. Estos diagnósticos están establecidos en la norma oficial. Nuestros diagnósticos tienen que ser colposcópicos, que están aquí, sin alteraciones inflamatorias, virus, lesiones de bajo o alto grado, cáncer y otras que ya vimos con las diapositivas. La biopsia es tomar exactamente el lugar donde voy a tomar, donde está la lesión. Por eso se llama biopsia. Dije, voy y tomo el pedacito. ¿Qué es un tratamiento conservador? Antes, cuando a las pacientes se les detectaba un tipo de lesiones, señor, le voy a quitar el útero. Pues que no tengo hijos, ¿quiere tener hijos o cáncer? No, pues quítemela. ¿Ok? Entonces lo que hacemos ahora es conservar el útero, no hay necesidad de hacer una histerectomía. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos corriente eléctrica con un electrocauterio para cortar y escindir toda esa área donde está la lesión. Este es el electrocauterio. Y aquí utilizamos material totalmente diferente. Un espejo especial para hacer cirugías. Ocupamos las jeringas que utilizan los dentistas para que a nivel del cuello podamos anestesiarlo y hacer un procedimiento. Eso hace muchos años. Este era uno de mis compañeros porque era nuestro examen. No podíamos tener pacientes y tomar fotos. Entonces era uno de mis compañeros y cuando me dice el maestro, dele, y me pasé y le di hasta
Lo quemé al pobre muchacho, ¿ok? El tratamiento consiste en lo siguiente. Esta área gris es donde está la lesión. Este es el bisturí y voy cortando por partes. El cuello mide 3x3 y este bisturí mide 1x1. ¿Sí? Si ocupo un bisturí más grande, pues me llevo todo y dejo incompetente a la paciente. Una lesión, el cuello queda así después de la cirugía y a los 2 meses el cuello se ve así. 2 meses del procedimiento. ¿Sale? Ya las pacientes llevan algunas indicaciones en especial. Si se cuidan, queda esto. Y ya no hay nada que ver con esto, ¿ah? Así queda el cuello después de la cirugía, todo quemado. Una vez una señora me decía que parecía bombón quemado. ¿Okay? Ese es a los 2 meses, a los 6 meses y esto es al año. Prácticamente cubrimos a la paciente durante 2 años de vigilancia. ¿Va? Es un tratamiento ambulatorio, se le programa para tal día, se le hace su procedimiento y usted se va a su casa. ¿Vale? No necesitas hospitalizarte, nada. Dura 20 minutos, anestesia local. El láser, yo tuve la fortuna de cuando salió el primer videojuego que se llamaba Atari, no sé si alguien lo conozca. Tenía una palanquita y tenía un botón de color rojo. Cuando yo hice el diplomado, pues me sentía como pez en el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el láser tiene esta palanquita. Entonces pues yo llevaba cierta ventaja con mis compañeros porque el láser es como esto y empiezo a quemar. Son lesiones muy extensas. No, en la Secretaría de Salud no tenemos láser. Sería ideal que lo tuviéramos, pero no lo tenemos. Bueno, para acabar, es un método confiable, efectivo para el diagnóstico de lesiones premalignas, mejor alternativa para realizar tratamientos conservadores, tiene un efecto preventivo y 100% curable. ¿Sí o no? Entonces ya vieron por qué queda en segundo lugar de cáncer en la mujer. Algo tiene que hacer el sistema de salud para que el cáncer de mama igual empiece a disminuir, porque ha ido aumentando impresionantemente. Bien, este es como el resumen estrella que quería yo comentarles. Obviamente borré el laboratorio y borré el nombre de la persona que hizo esta colposcopía. ¿Se acuerdan que yo les comenté que los radios y que una clasificación internacional y todo eso, ¿no? Dice, vean la fecha, edad 50 años, 4 de julio del 2019. Esto fue antes de la pandemia, ¿no? Les platico la historia de esta paciente. Esta paciente la vieron en nivel privado, la mandan a un 3er nivel, pero la mandan con esta colposcopía. Entonces la paciente se sienta al lado de una de mis pacientes que mandé y empiezan a platicar. La paciente la rechazan porque no lleva un historial completo. La paciente que mandamos nosotros la aceptan. Entonces le preguntan, bueno, ¿y cómo le hizo? Ya, le da mis datos, se comunica conmigo. Digo, con mucho gusto la veo. Y fue al Hospital Materno Infantil de Tláhuac. Y cuando veo esto, dice, bajo visión colposcópica no se observa el cérvix en su totalidad por sangrado abundante. O sea, estaba lleno de sangre y él no veía nada. Luego dice colposcopía inadecuada, zona de transformación tipo 3. Cuando nosotros vemos el cuello en su totalidad, ponemos esto. Entonces dije, bueno, o sí lo ve o no la ve. Exacto, fue lo mismo que dije. Se concluye estudio colposcópico inadecuado para su interpretación por sangrado en el momento del estudio. ¿Okay? Alteraciones inflamatorias y colposcopía inadecuada. ¿Qué piensa, Doc? Totalmente, ¿no? Recomendaciones, recabar con Papá Nicolau, cultivo vaginal. Esta paciente sí traía un Papá Nicolau, pero a veces los resultados de Papá Nicolau ponen lesión de bajo grado, lesión de alto grado,
y en su Papá Nicolau pusieron un número. Yo automáticamente cuando vi el número dije, pues esto es un cáncer, por la experiencia que tengo y porque siempre veo pacientes así. Entonces dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces ya pasa la paciente, le tomamos una foto y eso es un cáncer. Ya les comenté el caso de un médico general que llevó cursos por línea y este es otro caso y de estos podemos hablar infinidad de casos. Es un cáncer, con solo verlo. Aquí ni siquiera necesitamos una pinza de biopsia para tomar el tejido, porque el tejido se cae solo. Cáncer invasor importante. Aceleramos, o la ventaja que tenemos en el hospital es que tengo comunicación con los patólogos de los hospitales cercanos. Les hablo por teléfono y digo, ¿sabes qué? Tengo una paciente así, así, me urge. Mándamela. Y en 10 días tengo resultado. Localizo a la paciente y la mando con su expediente completo cancerología. Obviamente no sé qué le habrá pasado, desconozco cómo le habrá ido. O este caso que también vimos en el hospital, que la paciente la están valorando por sangrados uterinos constantes, un reporte de ultrasonido con miomatosis. Veo la exploración del médico ginecólogo y dice que el cuello lo siente normal. Entonces la mandan con nosotros para protocolo para histerectomía. Y veo esto. ¿Qué es eso? Un cáncer. Paciente de 42 años. Esta paciente no se me va a olvidar porque siempre decía, ¿y cuándo me van a operar? ¿Y cuándo me van a operar? ¿Y cuándo me van a programar? Ella iba por su histerectomía, no le interesaba alguna otra cosa más que ya le quitaran su matriz para que dejara de sangrar. Cáncer. Esto es una gasa. ¿Ok? Cuando quieran ir a mi consultorio, tengo esta vista desde el consultorio, pueden ir, ¿ok? Bueno, este es un mensaje importante. ¿Quién lleva bajo su espalda el peso de la salud familiar? No. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién arregla la casa? ¿Quién prepara la comida? ¿Quién va al mercado? ¿Quién es la fortaleza en la casa? Ustedes, ¿no? Imagínense qué va a pasar cuando no estén ustedes. ¿Qué va a pasar cuando esta señora con 3 niños atrás se muera? Cuando este señor se tiene que ir a trabajar. ¿Con quién se van a quedar esos niños que esta paciente, por no hacerse un estudio, falleció? ¿Cuidar él? No. Él probablemente vaya y consiga a otra persona. Y como fuma, es fumador pasivo, bueno, fumador activo, fumador pasivo, la mujer le vuelve a dar virus de papiloma porque él es un portador de las lesiones por virus. Entonces, por eso la mujer es la que lleva el peso de la salud familiar. ¿Quién se preocupa por los niños cuando se enferman? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién los prepara para ir a la escuela? Ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos otras que hacer, llegamos muy cansados, no quiero hacer nada, bla, 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 bla. Es importante el peso que tienen ustedes en sus familias. ¿Ok? Son mis datos, por cualquier cosa que gusten. Pueden acudir al Hospital Materno Infantil de Tláhuac cuando ustedes gusten. Nosotros en el hospital hacemos diagnósticos de lunes a jueves y los viernes son exclusivos para pacientes para electrocirugías cuando detectamos alguna lesión. No importa que ustedes no tengan un Papá Nicolau. Pueden ir y con muchísimo gusto les podemos hacer su estudio. ¿Okay? Y eso lo hacíamos también en Enrique Cabrera. Vero tenía muchas estudiantes, les dimos esta plática y acudieron y se hicieron su estudio y en una salieron con lesiones. Esta plática también se las doy a los pasantes, a los residentes y ya son pacientes de nosotros.
Y la verdad que yo peleo mucho en el hospital para que los residentes pasen a mi servicio. Porque en otros hospitales donde ellos rotan no hay colposcopía. Tengo estudiantes del SIX, tengo estudiantes del Poli y pasan conmigo a hacer colposcopías. Se llama androscopía. Ahora, lo que nosotros le decimos a las pacientes es, bueno, ¿y mi pareja tiene? Necesita ir a su centro de salud con el diagnóstico que le acabo de hacer y de ahí lo tiene que derivar con un urólogo. Bueno, no desafortunadamente, no hay tratamiento en el hombre. ¿Ok? Algo muy interesante también, hombres que tienen relaciones con hombres vía anal, el ano tiene las mismas características del cuello y les da virus y les da cáncer anal. Entonces, en este tipo de situaciones, una alta incidencia de cáncer anal. ¿Ok? Por esas características celulares que tiene el cuello y el ano. ¿Dudas? Sí, lo de la vacuna. De hecho, ya está establecido en la Cartilla Nacional de Vacunación a partir de los 11 años. Y son 2 dosis. También a los niños. Niños más grandes, no le voy a decir dónde ponen la vacuna. A las mujeres aquí. A los niños no. Bueno, en otro lado, pero no les voy a decir en dónde. Para que les duela. En el Sistema Nacional de Salud son 2. De forma privada son 3. Al inicio, a los 2 meses y a los 6 meses. Bueno. Hay que volver a reiniciar otra vez el tratamiento, la aplicación, porque pierde su efectividad. A los 11 en el Sistema Nacional de Salud y a partir de los 9 a nivel privado. Ah, sí, claro. Sí, ese es el inicio, pero de ahí en adelante se puede poner la vacuna. ¿Alguna otra pregunta que tengan, compañeras, chicas, chicos? Ya no está en el Metro Zapata, es una fundación que se llama Cruz Talonia. El doctor Cruz Talonia fue mi maestro hace muchos años. Él era muy criticado porque él no toma Papa Nicolaos. En una de las diapositivas que les puse, él la expuso en un periódico, en una entrevista. Y él empezó a tener muchos problemas con el área de ginecología, porque ellos sí tomaban y él no tomaba. Empezaron a haber muchos problemas. Yo fui la penúltima generación que estuve con él y a raíz de todo este tipo de situaciones se cansó, se fastidió y dijo, me voy. Y él tiene su fundación, que antes estaba en el Metro Zapata y ahora está en el Eje 5. En el Eje 5. Entra y pone Clínica de Fundación Cruz Talonia y le aparece la dirección. Sí, así es. Él da precios muy económicos. El gran problema que yo le veo es que si uno quiere hacer el diplomado con él, tiene 1 hora de entrada pero no de salida. Ven, no sé, 500, 600 pacientes al día y las ponen, les hacen el estudio, la que sigue, la que sigue, la que sigue y no hay el tiempo para mostrarles en la pantalla si tiene lesiones o no tiene lesiones. El precio que tiene también para las cirugías es muy accesible. Y él sí tiene láser. Cuando he tenido pacientes así, le he mandado 1 o 2 pacientes para que las traten con láser. Sí, efectivamente en esa clínica de colposcopía que menciona Leti, hicimos una investigación con respecto a violencia obstétrica y visitamos esa clínica. Efectivamente, como dice el doctor, te hacen tu colposcopía en 10 minutos. O sea, yo fui a la clínica y hasta te rentan la falda, casi, y los precios muy económicos, pero sí estas contraindicaciones que está diciendo el doctor, que es muy rápido, no nos explican y van pasando mujeres, no sé, cada 10 minutos cada una, y una de las observaciones que teníamos era que
Los espejos vaginales eran todavía de metal, cuando todavía se encontraba en Zapata, fue donde hicimos la investigación y arrojaron todos estas violencias que encontramos en este estudio que hicimos, en esta investigación por parte de la UNAM. Realmente yo nunca fui a la clínica, pero el doctor es una eminencia. Fue de los pioneros en la colposcopía en México. Una persona sumamente estricta, y yo creo que de ese tipo de personas se aprenden muchas cosas, muchísimas. Él no te podía ver con los pies en las sillas, en las rueditas, porque te ponía a limpiar todas. Si te estabas durmiendo en sus clases, te paraba y te quedas parado toda la clase. Cosas así, ¿no? Pero realmente tengo la fortuna de que cuando lo veo me llevé muy bien con él. No, tiene muchos años que no lo veo, pero cuando lo he visto, muy afectuosamente nos saludamos. Fundación Cruz Talonia. Pueden entrar en Facebook, en buscador de Google, y ahí aparece. Ok, ¿alguna duda, pregunta, compañeras? ¿No? ¿Eso significa que no me entendieron nada o así? Talonia. Y bien, pues agradezco otra vez. Espero que este tipo de pláticas sirva para que a partir del día de mañana se hagan sus estudios. ¿Okay? He tenido pacientes que no quieren pasar conmigo porque soy del sexo masculino. ¿Ok? Alguna vez, en forma de chiste, me dice una señora, ay, es que usted es hombre. Y le dije, ay, ¿quién le dijo que soy hombre? Les juro que se metió al baño, se quitó su pantaleta, se puso su bata y le hice el estudio. Así. ¿Ok? Usted llega al hospital a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día, entra por la puerta principal de consulta externa, llega y hay una chica que está en la recepción, le comentan a ella que van de parte de una plática que les dimos y que va a hacerse su estudio. Habitualmente yo estoy siempre encerrado en el consultorio, entonces ella es como un filtro para nosotros. Entonces ella le da la orientación, manejamos el expediente electrónico, le dan un número de historia clínica y pasa conmigo. Y ese mismo día le generamos su estudio y le abrimos un expediente. ¿Qué pregunta tan más interesante me acaba de hacer? Porque cuando llegan las pacientes de 12 o 13 años, lo primero que preguntamos es que no nos toca a nosotros por edad, le toca al pediatra. Y cuando le decimos al pediatra, el pediatra dice, no, está embarazada, le toca al gineco. ¿Okay? Este estudio se hace desde que inician su vida sexual activa. Independiente, no se puede hacer ningún tipo de estudio a una paciente, nosotros llamamos núbil, que nunca ha tenido vida sexual. No se puede hacer ni un tacto, ni hacerles absolutamente nada. Si tienen, por ejemplo, problemas o trastornos de la menstruación, pasan con un ginecólogo, no con un pediatra. Sí, claro que sí. Sí, yo, de hecho, dijeron todas. Por allá atrás tenían una pregunta. ¿En dónde? No, eso es gratuito porque es la Secretaría de Salud. ¿Okay? Y no creo que quieran ir, no quiero que quieran ir hasta mi consultorio que está hasta las 500 en Chalco. Chalco.
una colpo. Por ejemplo, si nosotros vemos a una paciente, detectamos algún proceso infeccioso, algún proceso inflamatorio, damos tratamiento y la citamos en 3 meses. Si vemos que todo está bien, la citamos en 6 meses. Y les damos seguimiento. Nosotros no damos de alta a las pacientes en colposcopía. ¿Cada 6 o cada año? Y tenemos muchas pacientes que en colpo la abrimos hace 8 o 9 años en el materno de Tláhuac. ¿Más? ¿Comentario, sugerencia, queja? ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver. Ok, el que tenemos en el hospital no es móvil. El que yo tengo en medio privado es móvil. De hecho, desde que yo salí de la clínica de colposcopía, hago campañas de colposcopía con varios amigos. Por ejemplo, voy a una clínica, le digo, cítame más de 5 pacientes, yo traigo todo el material, te entrego tu resultado, y así por muchos años le he hecho. Entonces el colposcopio que tengo es como un robot, se desarma, le llegamos y lo armamos. Y tengo una de mis sobrinas que estudió enfermería y siempre va conmigo. Ella no quiere hacer colpos porque no quiere, porque ya es una experta después de, no sé, 16, 17 años que estamos haciendo esto. Entonces ella me ayuda, uno, que la paciente esté segura que hay un personal femenino haciendo el estudio con nosotros. Lo que hacemos nosotros en las campañas es Papa Nicolau, colposcopía y exploración de mamas. Y la consulta si es que llega a salir alguna situación. Entonces ahorita con Vero pues me pondré de acuerdo para que un día venga y traiga el colposcopio que yo tengo en forma privada y hacerle el estudio. ¿Tiene costo? Bueno, eso ya lo veremos nosotros. ¿Ok? ¿Sale? Y todos los que quieran, de veras, tienen las puertas abiertas del Hospital Materno Infantil de Tláhuac. De lunes a jueves. Viernes no vemos consultas porque las dedicamos exclusivamente para hacer cirugías. Entonces, si tienen la oportunidad de ir, pueden ir cualquier día en ese horario. Les vuelvo a repetir, la chica que está en la recepción es un filtro para mí. Entonces ella me avisa y todo, yo le comento, oye, en la plática, van a venir pacientes. ¿Ok? Sin problemas. No, de hecho, no sé cómo bueno, yo he batallado y me he peleado en el hospital, porque lo primero que les piden es su hoja de gratuidad. Entonces yo algún día les dije, bueno, y si la paciente se viene desangrando, ¿me voy a esperar a que llegue con su hoja de gratuidad? Pues no. Si no tiene hoja de gratuidad, la tengo que atender. Eso para mí no es un impedimento. Si usted no tiene hoja de gratuidad, la veo sin problemas. ¿Ok? No. El Hospital Materno Infantil de Tláhuac está donde Dios nunca llegó porque está lejísimos. Nos apoyaba mucho en la línea 12 del metro, porque la última estación era Tláhuac y de ahí hacían 10 minutos en pecero. Los dejaba enfrente del hospital. Enfrente del hospital hay algo que se llama el paradero de Tláhuac. El paradero es donde llegan de Chalco, de Tullehualco, de Milpalta, de Mixquic, todos llegan ahí y de ahí ya se derivan hacia diferentes partes de la ciudad. Entonces está enfrente del paradero de Tláhuac. No confundirlo con el Hospital General de Tláhuac, que ese está por otros lados. El hospital es un hospital muy pequeño.
de un solo nivel, porque esa área es muy lacustre, entonces no permiten construcciones de más de 2 pisos. Y ojalá que cuando vayan, espero que no les agarre un temblor, porque se siente muy feo, por la misma situación lacustre que está ahí. Bueno, pues muchísimas. Pueden entrar a internet y poner Hospital Materno Infantil de Tláhuac. Inclusive en la página de la Secretaría aparece el hospital. Ya con Google pues ya llegan. ¿Okay? Bueno, pues le agradecemos mucho, doctor Martín Guillermo Pérez. Le otorgamos la constancia del día de hoy. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todas ustedes por haber asistido. Les decimos, también le contamos acá al doctor, estamos en un proceso también de empezar a hablar sobre perspectiva de género, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaba sobre masculinidades, creo que es muy pertinente decir, ¿no?, que estamos justo esos roles, ¿no?, donde a las mujeres se les está yendo toda la carga del trabajo. Afortunadamente hay muchos hombres que ya están empezando también a reflexionar, ¿no?, sobre sus masculinidades, sobre la carga de trabajo que puede hacer, y estamos desde acá impulsándolo. Y otra cosa que por eso también nos era muy importante, ¿no?, que viniera a hablarnos, es la apropiación del cuerpo, cómo pareciera que el cuerpo de la mujer le pertenece como a cualquier otra acción, como al servicio de esos cuidados, etcétera, y pocas veces se da un cuidado, ¿no? Nos enseñan a cuidar a otras personas, pero no el autocuidado. Y entonces también es algo que hemos estado reflexionando mucho, cómo cada vez que hablamos de mujeres, siempre terminamos hablando de alguna situación de hombres. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con que nos han dicho que nosotras somos quienes estamos a cargo de su cuidado, ¿no? Entonces ellos también tienen que empezar, pues, a autocuidarse, ¿no? Si no, de repente como que dejan ahí el cuidado como de otras personas. Entonces, esto es principalmente para que ustedes puedan ver, pues sí, que su cuerpo necesita un cuidado. Ya mañana vamos a tener una plática sobre erotismo, ¿no?, porque sí tenemos esta parte, pero también tenemos la otra parte del cuerpo erótico. Entonces, mañana las esperamos aquí. Muchísimas gracias, doctor. Pues ya ahí lo estarán buscando seguramente, y pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a todas.